Buenos días, estudiantes del grupo Selección. Espero que se encuentren muy bien y con los mismos ánimos de siempre para poder empezar, participar en clase. Bueno, el tema a tratar aquí, estudiantes, es el regionalismo. Bien, como una de las partes, o por así decirlo, como consecuencia del realismo. Pero, Miss, ¿qué entendemos por el regionalismo? Lo vamos a ver aquí. A ver. Literatura latinoamericana. El regionalismo o criollismo. Bien, ¿qué entendemos entonces? Es una variante del realismo inclinada hacia lo autóctono, que durará, dice, aproximadamente 30 años, ¿no? Desde el 1915 al 1945. Para empezar, estudiantes, ¿qué entendemos por lo autóctono? Se refiere a alguien que es propio de su lugar. Por ejemplo, ¿no? Tengo un amiguito que ha nacido en Jauja y justamente ahí reside. Es decir, nació y sigue con sus orígenes, ¿no? O mejor dicho, sigue residiendo en ese mismo lugar, autóctono, propio, ¿no? Su lugar propio de nacimiento y sigue ahí. Mientras que hay otras personas que obviamente nacen en provincia, pero se van hacia otros lugares a vivir, ¿no? O son desplazados hacia la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no podemos decir que es totalmente autóctono. Ya sabemos entonces qué quiere decir o qué nos manifiesta esta palabra. Propio de tal lugar y reside ahí. Bien. Contexto histórico. A lo largo de estos 30 años que pasó, dice, el inicio y el fin de la Primera Guerra Mundial destruyó la ilusión de la Europa culta. Quiere decir que la guerra mundial afectó a varios lugares, a varios países. Bien, seguimos. La intervención armada y económica de los Estados Unidos en Latinoamérica contribuyó a despertar la conciencia nacional de los literatos. ¿Qué quiere decir? Por lo que pasó, ¿no? En Estados Unidos, los literatos tomaron conciencia de ese hecho, ¿no? Y lo quieren dar a conocer o plasmar en las obras. Es decir, los literatos sintieron una preocupación y analizaron de cómo poder resolverlo. Bien. Tendencias. Tenemos la lucha del hombre con la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Las novelas tienen un valor testimonial de lucha que libra el hombre en una naturaleza inmensa, hostil y a veces indómita. Bueno, estudiantes, lo que nos quiere manifestar aquí es que a través de la novela vamos a manifestar las luchas o lo que queremos establecer o llegar a cabo, ¿no? Les dice ahí, la lucha que libra el hombre en una naturaleza inmensa. Ahí está, hombre y naturaleza, esa lucha. Vamos a plasmarlo en novelas. ¿Y cuál es lo más importante? Lo descriptivo. Quiere decir que en las novelas vamos a describir tal situación, tal lugar, tal acontecimiento. Aquí no importa lo psicológico mucho, como si lo habíamos visto estudiantes en el movimiento El Realismo, ¿verdad? Confidor, padre del realismo psicológico, lo habíamos visto. Y con Stendhal, el iniciador de la novela psicológica. Ya, aquí no abarca mucho o no está en primer plano lo psicológico, sino lo descriptivo. Recordemos que estamos en el regionalismo. Lo que importa aquí es lo rural. Queremos llevar o queremos establecer mejoras a este sector.
Conflictos sociales en el ámbito rural. Como les vuelvo a repetir, no todo radica aquí en los campos, en las zonas rurales. Interés por los procesos sociales y políticos en nuestro continente. Nos vamos a preocupar entonces por esos problemas sociales y políticos. Sobresalen las novelas del ciclo de la Revolución Mexicana, en la del ciclo del indigenismo andino. Quiere decir que una parte también se relaciona con el indigenismo, la lucha, ¿no?, por este indígena de recuperar sus tierras, porque como bien saben en historia, ustedes lo han visto, estos indígenas han sido desterrados, o mejor dicho, les han robado, quitado sus haciendas, sus tierras, ¿bien? Pobres indígenas, están desamparados prácticamente. Entonces se relaciona bastante también con esta variante que es el regionalismo. Y nos vamos con las características. A ver, recuerden, estudiantes, que hemos visto el romanticismo, hemos visto el realismo y luego hemos dado pase al modernismo. Bien, hago esa aclaración porque una de las principales de este regionalismo dice que es el abandono de temas exóticos y refinados del modernismo. A ver, estudiantes, una cosa es que nosotros en las zonas rurales queremos establecer cambios favorables, o mejor dicho, queremos modernizarlo. Ojo, pero en el sentido social y político. Pero no que abarquemos temas, o mejor dicho, tomemos influencias del modernismo en la literatura. No, por eso dice aquí que se aleja de lo exótico. ¿Y qué quiere decir exótico? Gustos raros o fuera de lo común. Y refinado del modernismo. ¿Qué habíamos dicho del modernismo? Todo consiste en la belleza, perfeccionamiento de la belleza, ¿no? Bien, entonces aquí no vamos a abarcar esos temas. Es otra cosa que querramos modernizar o mejorar en el sector rural, nada más, no la vayan a confundir. Búsqueda de lo nacional en lo rural provincial. Ustedes saben, estudiantes, de que tal país tiene su provincia o tiene su capital. Entonces, Lima es la más vista o es la que es centralizada, la más importante. Y mientras que las zonas, ¿no?, de otras provincias, me refiero, ya no son tan válidas o tan valoradas como sí lo es lo central, Lima, ¿no? Entonces queremos llevar lo nacional a la zona rural, es decir, que presenten también esa misma importancia, hacerlas valer a las zonas rurales o que no se les toma mucho en cuenta. Dice, se aleja de la ciudad y retorna al campo. Claro, si queremos obviamente ir hacia lo rural, nos vamos a alejar de la ciudad, vamos a ir más bien a esas zonas, ¿no?, al campo, llevando consigo valores urbanos, educación y progreso económico sin destruir lo autóctono. ¿Cuántos de nuestros parientes son provincianos? Bien, entonces aquí radica de que queremos llevar temas nacionales, o mejor dicho, mejoras, así como se establece en la ciudad, en las zonas urbanizadas. Ya, queremos llevar esas mejoras, todos esos planteamientos hacia la zona rural, pero que sin que esta zona abandone su propio, ¿no? O mejor dicho, que no deje de ser autóctono, sino mezclarla entre esas dos, lo rural y lo nacional. En ello radica amplio conocimiento de la realidad regional y social. Bien. Intenta brindar una imagen fidedigna de la realidad, incluyendo los modos de hablar característicos de los personajes populares, los usos y costumbres regionales.
Bueno, lo que quiere decir aquí, estudiantes, es que tenemos que plasmar o tenemos que contar cómo suceden las cosas realmente y no establecerle algunas cosas ideales o fantasear, no. Por eso dice aquí, fidedigna de la realidad, fiel como suele ser la realidad, ya, hay que tomarlo en cuenta así y poder establecer cambios o soluciones. Bien, ahí dice su modo de hablar, característico de los personajes populares, sus usos y costumbres, manteniendo todo ello, no dejarlos a un lado. Ahora sí, nos vamos al campo de la literatura, o mejor dicho, a las obras. Dice, sencillez técnica al narrar, asequibles a un público vasto. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a contarlo, a narrar, que sea sencillo, que no requiera de mucho análisis, no. Bien, sencillo. Ahora nos dice aquí, ¿cómo debe ser el narrador regionalista? Omnisciente. ¿Y qué entendemos por esta palabra? El narrador omnisciente, estudiantes, es el que lo sabe todo, como un dios. ¿Qué le va a pasar? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son? ¿En qué tiempo pasará? Lugar, todo lo sabe. Ese es el narrador omnisciente. Entonces ya sabemos que en esta variante que es el regionalismo encontramos este tipo de narrador. Dice, conoce más que los personajes sobre sus acciones, relaciones y destino. Bien. Su lenguaje artístico es superior al del lector medio. Cuando narra directamente y de gran conocimiento del habla popular. En relación, se expresa como el pueblo, ¿no? Habla popular. Bien. Ahí dice, y de gran conocimiento de habla popular cuando cede la palabra a sus personajes. Bien. Entonces, este narrador maneja un lenguaje de acuerdo al pueblo, o mejor dicho, cómo el pueblo comúnmente se expresa. Bien. Se considera guía y orientador de su sociedad. Bien. A través de la literatura se pone al servicio de una causa. Bien, entonces este narrador regionalista toma en cuenta bastante su sociedad, que él va a ser como guía. Se siente parte de la élite ilustrada y es portador de la modernidad contra el atraso. Como les había dicho, aquí no se trata de llevar temas de la modernidad, sino que queremos que la sección o el regionalismo, ¿no? o la zona rural mejore, hay que modernizarla, pero se refiere a cambios buenos, favorables, por ejemplo, en lo político, una nueva idea de pensar, un nuevo gobernante, por así decirlo, nuevos cambios, establecer mejores infraestructuras, arreglos, y luego también hay que ayudar a estas personas, ¿no? A que sean más civilizadas, educadas, más raciocinias, ¿bien? Así como en la zona central todo radica, ya esta zona rural también hay que empatizar. Dice, destina su obra a un nuevo y creciente público urbano, de clases medias emergentes y algunos sectores populares. Bueno, estudiantes, entonces ya hemos visto las características y cómo se presenta ese narrador regionalista. Ahora nos vamos a uno de los máximos representantes. La próxima semana hablaremos de 2 representantes más, pero el día de hoy hablaremos exclusivamente de Rómulo Gallegos. Bien, decimos que este escritor nació el 2 de agosto de 1884 en Caracas. Desde muy joven se dedicó a la enseñanza y a la política. Después
se sintió atraído o le llamó la atención el periodismo. Bien. Y bueno, por el acompañamiento o gracias a sus colegas, ¿no? Fundó la revista La Alborada. Y así, esto fue como que el primer paso y luego pudo ya publicar otras, como El Cojo Ilustrado, la revista Actualidades. Bien. Algo que podemos recalcar de Rómulo Gallegos es que él se enfatizó exclusivamente en la zona rural y lo manifestó en su obra Doña Bárbara, que lo vamos a ir trabajando, estudiantes. Pero antes de esta novela, bien, vamos a hablar un poquito más o detallar el antecedente, por así decirlo. Dice, en Semana Santa de 1927, viajó por los llanos, quiere decir en la zona rural, y dio comienzo a una novela que originalmente se tituló La Coronela. Miren, ¿ya? Entonces se fue, por así decirlo, a la zona rural, tituló su obra La Coronela. Luego, después de 2 años, en 1929, entregó los originales corregidos de La Coronela y esta vez con el nombre de Doña Bárbara. Dice, ¿qué podemos resaltar de esa obra? Que es una novela que lo convirtió en un intelectual de renombre, muy conocido, ¿verdad? Desempeñó importantes cargos públicos, por ejemplo, diputado, de ministro de Instrucción, también que fue proclamado presidente de la República, pero al final fue derrocado por un golpe militar. También viajó a Cuba, luego a México y a varios países. Y al final, en 1958, regresó por fin a Venezuela. Y ese mismo año ganó el premio Nacional de Literatura, casi digo el premio Nobel, y feneció por último el 5 de abril de 1969. Entonces, estudiantes, estamos viendo una pequeña biografía sobre este autor, ¿no? Rómulo Gallegos, que desde muy joven, dice, se dedicó a la enseñanza y luego a la política, luego se sintió influenciado, motivado por el periodismo, bien, y luego publicó de revista, tal revista, bien, y su obra La Coronela, y luego le estableció unos cambios o arreglos y Doña Bárbara. Ahí fue, ¿no?, que marcó, por así decirlo, su etapa literata de este autor, ¿no? Ahí fue renombrado, muy sobresaliente, muy conocido. Doña Bárbara. Sus características, que nos dicen, su obra está muy ligada a un compromiso político, que arranca del planteamiento de la regeneración nacional. Bueno, ya les había dicho que desde muy joven se dedicó a la enseñanza y a la política. Entonces, él sí manifiesta un compromiso político, todo en relación o mejora a su nación. Sus novelas se inspiran en la tierra americana y trata de unir y resolver el conflicto que él ve entre una naturaleza exuberante y salvaje. Claro, estudiantes, lo que pasa es que en esos tiempos, a ver, voy a explicar un poquito más. Un stop. Señorita Guarguachi, desactive su cámara. Gracias. Ya. A ver. Les había dicho que en sus novelas él trata de inspirar, o mejor dicho, unir y resolver el conflicto que se manifiesta en la naturaleza exuberante y salvaje. Lo que pasa, estudiantes, como les había dicho, en esos tiempos, en las zonas rurales, se vivía una forma muy violenta o incluso salvajada, ¿ya? Entonces, justamente los autores o los escritores lo que querían hacer es civilizar a esos pueblos, por así decirlo, violentos, a la salvajada, educarlos, ¿bien? Llevar, por eso les había dicho una de las características, llevar o nacionalizar a la zona rural, ¿verdad? Entonces, ya sabemos qué es lo que quiere. Hacer de ella una civilización moderna.
establecerle cambios, pero sin que deje a un lado sus costumbres, ¿no? O lo que manifiesta el pueblo. Vamos a educarlas, civilizarlas, ¿bien? No busca técnicas modernas, bien, eso les había dicho. Es decir, no va a perfeccionar la novela, eso no, sino que quiere plasmar lo que pasa, ¿no? De la zona salvaje o la salvajada, llevar la civilización. Eso es lo que quiere modernizar, cambiar, fomentar mejoras. Ahí dice, prefiere la narración lineal y narrador omnisciente. Ya lo habíamos visto en las características generales. Conoce la necesidad del pueblo y sabe que gracias a la lectura de obras literarias también se puede enseñar. Entonces, aprender o cambiar mediante la lectura. Allí dice obras literarias. El lenguaje utilizado en sus obras es sencillo, claro y por lo tanto comprensible. Cuando utiliza los modismos y las expresiones coloquiales venezolanas, está justificando la riqueza de su idioma. Bien, entonces ya sabemos, estudiantes, de que maneja un lenguaje sencillo en sus obras. Entonces ya sabemos qué es lo que quiere plasmar este escritor en sus novelas. La mejora de la zona rural que habíamos dicho que se presenta, ¿no?, en esos tiempos de una forma salvaje, una salvajada. Y queremos civilizarlo. Y justamente, estudiantes, vamos ahora a sus obras. A ver, en novela tenemos Los Aventureros, Los Inmigrantes, Reinaldo Solar, Doña Bárbara, Canta Claro, Canaima, Pobre Negro, El Forastero, Sobre la misma tierra, La brizna de paja en el viento, Una posición en la vida, El último patriota. Bien, entonces nos damos cuenta que más abarcó o más sobresalió en novelas. En cuentos también algunas tenemos ahí La rebelión y otros cuentos, o cuentos venezolanos. En drama, El milagro del año. Ahora sí, estudiantes, nos vamos con la obra Doña Bárbara. Ahí muchas veces ya con esta lectura o con este argumento, mejor dicho, con esta obra, ya sabemos a qué persona o cuántas veces hemos escuchado. Qué bárbara esa chica, qué bárbara esa señora, qué bárbaro ese señor. Bien, vamos entonces a empezar con el argumento. Bueno, todo consiste, o vamos a resumirlo, no, es un argumento obviamente, ¿no? La novela se inicia con el regreso de Santos Luzardo. Bueno, a su tierra natal, que son los llanos de Apure. ¿Y para qué regresó? Para vender su hacienda a Altamira. Bien. Él se había ido buen tiempo para estudiar su carrera de Derecho. Bien. Al llegar se entera de los atropellos y abusos de una mujer conocida. Ahí está, ¿no? ¿Quién es esa mujer? Por así decirlo, bastante temida o con un carácter indomable, por así decirlo, Doña Bárbara. ¿Qué podemos decir? Dueña de la hacienda El Miedo, ¿ya? Por su carácter, ¿no? Le han puesto así. Y vecina suya. Ah, entonces nos damos cuenta que Santo Luzardo es vecino de Doña Bárbara. Bien. Dice, esta señora es un ser bastante violento y supersticioso, del que se rumorea y que tiene pacto con el diablo. A ver, al que llama el sucio. Lo que pasa, estudiantes, a ver, ¿por qué decimos hasta ese momento, o hasta ahí que les he mencionado, que Doña Bárbara es vista como si fuera un demonio, por así decirlo, una mujer a quien temer? Lo que pasa, estudiantes, es que ella, cuando fue joven, ya, fue abusada por un grupo de piratas, es decir, tuvo una vida bastante dura, y también que asesinaron a su novio, por así decirlo, al hombre que tanto amaba. Y bueno, por esas heridas o por ese pasado, ella se volvió fría, ¿ya?
insensible. Y también después podemos decir ya que ya no llevaba prácticamente una vida tranquila, sino bastante violenta por su pasado. Y también tuvo una hija, que es Marisela. También lo vamos a ir viendo. Entonces, en breve, estudiantes, por la vida dura que tuvo, ella se vuelve así, fría, malévola, salvaje. Bien, dice, además de haber escrito una ley a su medida, doña Bárbara tiene fama de devoradora de hombres. Sí, lo que pasa, estudiantes, como les había dicho, ¿no? Ella, por ese dolor de que habían abusado, entonces ya no le tenía miedo a los hombres. Ella más bien hacía lo que quiera con los hombres. Bien, seguimos. Por su parte, Santos, ¿no? El abogado, el Santos Luzardo, me refiero, ante el abandono con que encuentra su tierra y la injusticia ejercida imponente por doña Bárbara, decide no vender. Entonces, Santos Luzardo lo que quiere es, por así decirlo, establecer una solución ante esa problemática con doña Bárbara y otras personas. Bien. Decide no vender y a cambio enfrentar el poder de la tirana. Entonces, Santos entra en conflicto con doña Bárbara y Mr. Danger. Este es otro, ¿no? Que se presta al igual como doña Bárbara. Luego, este señor Santos Luzardo conoce a Marisela, una joven maleducada, andrajosa, ingenuamente abandonada a su suerte, que vive junto a su padre Lorenzo Barquero. Como les había dicho, ¿no? Habíamos visto que a doña Bárbara la consideran la devoradora de hombres, es decir, hace su antojo con los hombres, y por así decirlo, producto de uno de sus romances, salió embarazada con este Barquero, ¿no? Y ahí ya tuvo una hija, Marisela, pero ella no se quiso hacer cargo y prácticamente ella se quedó con su padre. Bien, ¿quién es un alcohólico? Ahí está Lorenzo Barquero. Santos decide acogerla en su casa y darle educación. Es decir, va a demostrar, o le va a brindar una educación, va a civilizar a esta jovencita, porque todavía se puede, ella está joven, pero cuando una persona ya es adulta, ya es difícil, ¿no? Bien, entonces él quiere establecer cambios, mejoras. Y también va a apoyar a este señor Barquero. Al ver a Santos, doña Bárbara aviva en su corazón el recuerdo de su amor por Asdrúbal. Como les había dicho, habían asesinado a su novio cuando era joven, hombre que amó en su juventud, convirtiéndose en rival de su propia hija. Es decir, doña Bárbara sentía, por así decirlo, como envidia a su hija. Ella está recibiendo un apoyo de siendo joven, y yo también a esa edad pasé por horribles tormentos o episodios y a mí nadie me apoyó. Entonces, como que así, ¿no? Sentía celos de ella, y también porque pensaba que Santos Luzardo sentía algo por esa chica, pero no como un amigo o como un padre, sino pensaba como un sentimiento, ¿no? Como si viera a la niña, ¿no? ¿Cómo se llama? Marisela, como si fuera una para su pareja. No tenía, no la quería ayudar con esos pensamientos, sino quería establecer una educación o ayudarla, civilizarla. Bien. Un peón de Santos es asesinado y al no encontrar justicia, Santos decide tomarla por sus propias manos. Miren, él como sea quiere solución. Derrota a Danger, que intentó seducir a Marisela. Bien, como les había dicho, en esos tiempos los hombres, ¿no? Hombres del mal, ¿no? Querían abusarse de las muchachitas y casi le pasa lo mismo que a Marisela. Pero ¿qué hizo? A ver. Decide tomar por sus propias manos y derrota a Danger, ya que intentó seducir o aprovecharse de Marisela. Y a doña Bárbara, que se le rinde al fin y se interna en las aguas del Tremigal. Es decir,
como que ya va aceptando las derrotas, por así decirlo. En Doña Bárbara podemos apreciar también las escenas de costumbres, la doma del cabello, el código moral de los llaneros, las supersticiones y las hechicerías populares. Claro, porque ella todo lo hace a su antojo. Es supersticiosa. Bien. Bueno, hasta ahí, estudiantes, ya sabemos en qué consiste Doña Bárbara. Esta señora es salvaje, o mejor dicho, está en un pueblo donde esa gente necesita cambiar, están maleducados, viven de una forma totalmente desordenada. Entonces, Doña Bárbara, estudiantes, representa la barbarie, por eso, bárbara. Y Santo Luzardo, ¿qué quiere hacer? La solución o mejorar, es decir, civilizar. Él representa la civilización. Bien, vámonos ahora con los personajes, detallando un poco más. Tiene un carácter simbólico. ¿Por qué? Ya les he dicho. Santo Luzardo representa la civilización, el progreso, mientras que Doña Bárbara es el atraso y la crueldad. Bien, entonces ya sabemos cuál es el tema, por así decirlo, la lucha de la barbarie contra la civilización, pudiéramos decir. Y se resuelve. ¿Cómo esta barbarie se resuelve o terminamos? Con la desaparición de Doña Bárbara. Marisela representa un terreno propicio para la obra del progreso. Claro, como les había dicho. Con ella queremos establecer la civilización, que sí se puede, porque ella es joven todavía. Mientras que Doña Bárbara va a ser más difícil. Bien. Mr. Danger es antipático, cómplice de manejos turbios. Bueno, ¿qué nos dice? Se sintetizaba el desprecio y en fin. El ño Pernalet y su secretario Mujiquita reflejan la tragedia política del país y el atraso de la sociedad. Juan Primito es un personaje que representa la superstición. Bien, entonces ya conocemos a estos personajes. Y el tema, estudiantes, como les había dicho, ¿no? La principal, civilización versus barbarie. Supongamos que alguien les pregunte, ¿quién representa civilización? Santo Luzardo. ¿Quién representa la barbarie? Mismo dice Doña Bárbara, ¿no? Entonces está entre esa lucha. La naturaleza vista como fuerza hostil que los arrastra hasta el vértigo de la barbarie. Bien. Entonces, ya podemos ir a la parte práctica. Bueno, estudiantes, vamos a concretizar un poco más o resumir. Yo les había dicho que el regionalismo es una variante del realismo. Bien, en esta variante se va a detallar más, es decir, más vamos a tomar en cuenta las descripciones particularidades, vamos a detallar tal cosa, cómo sucede, y no lo psicológico, como si lo habíamos visto totalmente en el realismo. Que también habíamos visto sus características. Todo radica en la zona rural. Nos vamos a ir ahí, pero para ello vamos a manejar o tomar temas de la urbanización. Vamos a llevar estas formas de pensar de la urbanización de la ciudad hacia la zona rural para mejorarla, ¿no? Establecerle cambios. Vamos a civilizarla, educarla, por así decirlo. Como también en la zona rural se vivía en esos tiempos la salvajada, el desorden, lo caótico, ¿no? También habíamos abarcado al narrador omnisciente, es el que lo sabe todo, de los personajes. Habíamos visto a Rómulo Gallegos, el autor de esta obra, Doña Bárbara, maneja un lenguaje sencillo. Bien. Y ya por último, habíamos visto que esta obra es simbólica. Civilización versus barbarie. Bien. Ahora sí, nos vamos a la parte aplicativa.
Dice, no es característica del regionalismo latinoamericano. Voy a preguntar entonces, Paullo, Loli y Audante. ¿Cuál no es una característica del regionalismo? Dice, rechazo al modernismo, búsqueda de la nacional a través de lo racional, surge el criollismo, temas urbanos en torno a Latinoamérica o el lenguaje refinado y culto. Muy bien, por ahí ya me están diciendo la respuesta, ¿no? Primero me dijeron la C, surge del criollismo, luego me dicen lenguaje refinado y culto. A ver, estudiantes, el regionalismo es también llamado el criollismo, así que esa, ¿no? Lo que nos dice referente a esta palabra, que es la C, surge del criollismo o surge, dice el criollismo, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces la C no se va. Mientras que la E sí, porque nos dicen el lenguaje refinado y culto. ¿Qué habíamos dicho? Que se